noche gloriosa. Amén. 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 Gracias, Señor. Gloria a Dios. Muy bien. Quería compartirles algo. No sé si ustedes quieren decir algo más, pastor, algún comentario para los oyentes. No, bueno, aquí están poniendo, gracias al Señor, ¿no? Dice, bueno, amén. Dice, soy una de esas personas que todo se me derrumbó, dice Luz Castillo. Y bueno, yo creo que el Señor tiene una palabra de bendición para cada uno, en cada área que nosotros necesitamos. Dios ha preparado como buen Padre en esta hora que podamos ser todo oído y escuchar lo que su palabra nos va a decir. Amén. Así que, pastor, usted tiene total libertad para dele para adelante. Y ustedes tienen total libertad de interrumpir. Sí, pastor, dele. Gloria a Dios. Bueno, yo sentía justamente lo que la persona acaba de decir. Yo siento que hay muchas personas, como nadie esperaba que suceda esto repentinamente, hay mucha gente que lo perdió todo. Si haríamos una encuesta de las personas que de pronto tenían planes, tenían proyectos, o de personas que han invertido todo para un futuro mejor, para un futuro próspero, yo estoy seguro que hay mucha gente que se quedó sin nada. Es así, pastor. Mucha gente está sufriendo, mucha gente no sabe qué va a hacer, no sabe qué va a hacer del mañana. Pero nosotros tenemos que saber que nada escapa de la voluntad y el propósito de Dios. Amén. Aunque sea duro lo que nos esté pasando. Nosotros, está bien, tenemos que vivir, tenemos que comer cada día, tenemos que tener ingresos, tenemos que ver de qué manera podemos administrar los bienes, las entradas. Este es un tiempo de restricción, este es un tiempo de administrar bien, este es un tiempo donde uno no tiene que malgastar, no tiene que malinvertir, no tiene que aventurarse a cosas que por ahí son difíciles, sino que tiene que orar y tiene que calmarse, pedirle a Dios la guía, que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. No es bueno tomar decisiones en un tiempo de nerviosismo, no es bueno tomar decisiones apresuradas, no es bueno tomar decisiones con enojo, con ira. Hay que buscar la calma, hay que buscar la dirección de Dios, pedirle la guía al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice que nos va a enseñar todas las cosas y nos va a guiar a toda verdad y justicia. Amén, gloria a Dios. Y eso está hablando de una dependencia de parte de Dios para que Él pueda ayudarnos. Tenemos que dejar ayudarnos por el Señor. Alguno me va a decir, usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Sí, en el mundo entero están viviendo situaciones complejas, difíciles, humanamente imposibles de revertirlas y de tener una solución. Pero vamos a confiar en el Señor, hermanos. Vamos a confiar que Dios es fiel a su palabra. Él dice, no te dejaré, ni te desampararé. Amén. En Mateo 28 dice, estaré con ustedes todos los días. Gloria a Dios. Y es una promesa de Dios que aunque todos te dejen, aunque todos te desamparen, aunque todos desaparezcan, Dios va a estar ahí, Dios no va a desaparecer, Él no te va a dejar al costado del camino, Él te va a extender la mano para tomarte y levantarte, darte fuerzas nuevas, darte gloria a Dios, vigor a tu espíritu y pasa tu alma en medio de la tormenta, en medio del conflicto. Dios te va a fortalecer. Hay algunos que están desmayando en la fe, en la esperanza, muchos cristianos. A muchos creyentes esto nos agarró de sorpresa
y de pronto nos encontramos con las puertas cerradas de la iglesia, no tener el lugar donde ir a alabar a Dios, donde escuchar la palabra de Dios, donde recibir el Amén. alimento espiritual, donde recibir el consejo de Dios, las advertencias del Señor, las bendiciones de Dios. De pronto nos encontramos de la noche a la mañana con este tiempo de cuarentena, de pandemia, de virus, de COVID, llámele como quiera, pero esta es la realidad que nos toca vivir a muchos. Yo aquí en Buenos Aires, desde marzo no tenemos culto. Desde marzo. Es mucho tiempo. Y bueno, y también hay mucha gente que está lamentando hoy que quisiera congregarse y no lo puede hacer. Pero mientras la iglesia estuvo abierta, a veces uno iba cuando quería, cuando le parecía. Por eso cuando Dios nos llama, tenemos que escuchar lo que Dios dice en el nombre del Señor. Yo quiero compartirles en esta noche, para todas aquellas personas que están pasando una situación difícil, compleja, que no sabes dónde ir, no sabes qué hacer, qué camino tomar, qué decisión tomar. No minimizo lo que estés pasando. No tengo en poco lo que estés sufriendo, o lo que te angustia, o lo que te entristece, y no le estás encontrando la solución. Y yo te voy a compartir la historia de un hombre que en un día lo perdió todo. Y vas a ver que te va a animar, vas a ver que te va a alentar. Y te estoy hablando de Job. La Biblia dice que Job vivió en la tierra de Uz. Está en Job 1:1, después lo puede leer, pero yo le quiero compartir esto. Dice que este lugar estaba al sudeste del Mar Muerto, o norte de Arabia. Esto está en Lamentaciones 4:21. Dice que Job aparentemente era árabe y no hebreo. Y esto está hablando que después ese lugar fue el territorio de Edom, de los edomitas. Y también se cree que Job fue contemporáneo o un poquito después de Abraham. Abraham vivió 175 años y se cree que Job vivió 200 años. Esto sucedió antes de Cristo, y porque él era un hombre rico, era un hombre sabio, tenía ganado como Abraham, tenía muchas posesiones, tenía ovejas, tenía camellos, tenía muchas tierras, tenía muchos sembrados, mucho cultivo. Era un hombre rico, lo tenía todo. De hecho, la Biblia nos habla que Dios estaba orgulloso de Job, en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque Job daba testimonio de que Dios existía, que Dios lo prosperaba, que Dios le dio sabiduría, que Dios le dio una familia de 10 hijos, de 7 varones y 3 mujeres. Y realmente fue un hombre inteligente, sabio, próspero, y él daba testimonio de que él creía en Dios. Pero como todo ser humano tiene dudas, y la Biblia dice que él hacía holocaustos a Dios, ofrendas a Dios, por si alguno de sus hijos haya pecado. Y eso es una duda, y eso es una puerta abierta. La duda es una puerta abierta para el enemigo, y dice que él hacía estos holocaustos para Dios. Y luego él dice, lo que temí me sobrevino. O sea, ese miedo, ese temor, esa duda. También hay muchas personas que a veces están pensando, ¿y si me pasa esto? ¿Y si me pasa lo otro? ¿Y si me pasa aquello? ¿Y si viene esto? Y bueno, tanto lo decimos, tanto lo pensamos, que esto es lo que le pasó a Job. Pero ¿sabe qué? Job en un día lo perdió todo. Pero
cuando digo todo, se quedó sin nada. Se quedó sin sus riquezas, sin sus posesiones, sin sus hijos, sus hijas, él sin sus criados, sin sus riquezas, sin sus campos, se prendió fuego todo, desapareció todo. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo de Dios, el opositor de Dios, así como los hijos de Dios se presentaban en oración, él también se presentó. Eso lo podía hacer en aquel tiempo. Hoy yo no creo, después del nuevo pacto, yo no creo que él tenga el acceso que tenía antiguamente, porque él fue juzgado por Dios y fue arrojado por Dios porque no se halló lugar para él en el cielo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces él se presentó y le fue a decir a Dios que Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y de recorrer la tierra y de andar por ella. Y Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él sobre la tierra? Y el diablo le dijo así, pero él no te adora, no te considera de balde, porque sí nomás. Es porque vos le diste todo y le has hecho una protección para que nadie lo toque. Y finalmente Dios le dice, el diablo le dice a Dios, quítale la protección y todas tus bendiciones, vas a ver cómo blasfema en tu misma presencia. Y Dios le dijo, ahí lo tienes, solamente no toques su vida. Y el diablo salió. Esto se llama voluntad permisiva de Dios. Cuando Dios permite que pasen o que nos pasen cosas, porque hay un proceso, porque hay un tratamiento de Dios. Entonces este es un tiempo donde la fe de mucha gente está en juego, para ver qué tanto yo creo en Dios, qué tanto yo confío en Dios, o solamente le alabo cuando estoy bien y recibo solo lo bueno y lo malo no. Así dijo Job, recibiremos solo lo bueno de Dios y lo malo no. Así dijo él. Pero tenemos un opositor llamado Satanás que todo el tiempo está acechando contra los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque desde el día que nosotros oímos el Evangelio, recibimos la buena noticia, la buena nueva de Dios, el mensaje celestial del Señor, y de pronto la palabra nos confrontó, y aquel día tuvimos que tomar una decisión: o nos quedábamos donde estábamos, en el mundo, condenados, o nos reconciliábamos con Dios el Padre a través del sacrificio vicario de Cristo, de la crucifixión, del derramamiento de sangre, de la muerte y de la resurrección de Cristo, para ser reconciliados con el Padre. Y desde aquel día nosotros somos para el diablo desertores, porque en este mundo nuestro papá era el diablo. Nosotros le servíamos a él a través del pecado, de la religión, de la indiferencia y de cuantas otras cosas que no voy a enumerar porque son muchas, pero lo cierto es que aquel día que vivimos el Evangelio y nos convertimos a Cristo, somos enemigos del diablo. Y él va a hacer todo lo posible para que a través de los problemas, de las dificultades, de todo lo que nos toca vivir, todo lo que golpea nuestra carne, nuestra vida, nuestra familia, nuestra salud, nuestro trabajo, nuestra Gloria economía, a Dios, nuestro presente, nuestro futuro, a ver qué hacemos nosotros como hijos de Dios. Nuestra meta está más allá de lo que podamos obtener en esta tierra, que es vano y pasajero. Dios bendice, podemos prosperar, podemos vivir bien, podemos vivir muy bien, disfrutar de los bienes, de las bendiciones, pero nosotros tenemos una riqueza, una esperanza de gloria que va más allá, que es alcanzar la vida eterna, que nada nos tire para abajo. Pero cuando nosotros reconocemos todas las cosas y oramos a Dios, clamamos a Él, Dios nos oye y Dios nos responde y Dios nos bendice. Así que yo quiero alentar a todas aquellas personas que de pronto han pasado situaciones difíciles,
y queremos orar por ustedes para que Dios tenga misericordia y para que Dios revierta toda situación por más difícil que sea. ¿Sabe una cosa? Que lo que uno puede hacer es ofrendárselo a Dios. Cuando uno le ofrenda a Dios esa situación, le permite obrar al Espíritu Santo. Vos fíjate que Job, cuando él lo pierde todo, él no renegó de Dios. Él se inclinó a tierra, rasgó sus vestidos y oró a Dios. Dios dio y Dios quitó. Y así siguió, aunque después en el capítulo 13 él habla y está maldiciendo el día en que nació. Maldito el día que dijeron es varón, maldito el día que dijeron nació un varón. Y él maldecía el día en que nació y también decía, ¿por qué no me morí en el vientre de mi madre? Y cosas así. Usted puede leer el capítulo 3, ahí es amplio lo que Job está compartiendo. Y después tenía unos amigos que eran falsos amigos, que no eran amigos de verdad, que en vez de ayudarlo venían a apedrearlo con palabras, a lastimarlo. Es como cuando alguien mete un cuchillo o hiere a alguien y lo remueve un poco. Bueno, ese es el trabajo que ellos hacían. Sin embargo, Job se mantuvo firme, aún así cuando el diablo, no conforme con eso, fue allá a decirle a Dios que le había quitado todo, pero Dios le dijo, aún así él mantiene intacta su fe en el Creador, en el Dios que lo bendijo, en el Dios que existe y que es Dios todopoderoso. Y entonces el diablo, no contento con lo que ya le había hecho, vino y le metió una sarna terrible, que todos sabemos la historia, que fue algo tremendo lo que padeció Job, que su piel se le caía, que tenía las llagas abiertas, de tal manera que agarraba un tiesto para rascarse con eso de tanta picadura que tenía. Sin embargo, él hizo una declaración de fe diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Amigo, hombre o mujer, vos tenés que saber esto, que Dios está vivo, que Dios es real, que Dios no dejó de ver lo que estás viviendo, lo que estás pasando, lo que estás sintiendo. Dios lo sabe todo. Y quiero decirte que Amén. Gloria a Dios. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Gloria a Dios. Aleluya. En esta mi carne, en esta mi piel deshecha, he de ver la gloria de Dios. Y realmente, si uno piensa y ve en todo lo que él vivió, estar diciendo esta palabra de fe, esta declaración de fe, en medio de un problema tan tremendo que vivió Job, es realmente tener fe en el Señor. Por eso, quizás sea muy duro lo que estás viviendo, quizás lo perdiste todo, te quedaste sin nada, pero si vos lees el libro de Job, te vas a dar cuenta que él se quedó sin nada. Hasta su mujer un día le dijo, ¿todavía crees en Dios? ¿Todavía mantienes tu integridad? Y él dijo, sí. Y ella le dijo, maldice a Dios y muérete. Y era su esposa, era su mitad, era su 50%. Y ella vio las bendiciones de Dios, cómo Dios lo bendijo y lo prosperó. Sin embargo, Job se mantuvo firme en su creer, en su fe, en su esperanza en el Señor. Por eso yo te aliento. ¿Por qué? Porque después de todo lo que él vivió, de todo lo que padeció, Dios lo bendijo otra vez. Y Amén. dice la Biblia que Gloria a cuando Dios. él Aleluya. oró por sus enemigos, que esto es lo que a veces es difícil, que uno tiene que orar por los que no te aman, por los que no te quieren, por los que te hicieron mal, por los que te hirieron, por los que te traicionaron y por todos aquellos que han hecho escarnio y cuántas cosas de difamación en contra de uno. Vos los sigas amando, los sigas queriendo, sigas orando y los sigas bendiciendo en el nombre del Señor. Se llama misericordia, se llama compasión. Lo cierto es que ¿qué pasó? Dijo de manera
otra vez una familia, y Dios le devolvió, lo prosperó al doble de lo que él tenía. Dice que no había hijas más hermosas en toda la tierra de la bendición que Dios le dio en la parte final. Y le devolvió multiplicado todo el ganado, las posesiones, todo se lo dio Dios. ¿Por qué? Porque mantuvo intacta su fe en el Señor. No permitas Amén. que el diablo te Gloria a desenfoque. Dios. Aleluya. No permitas que un diablo mentiroso te haga bajar los brazos, te haga desmayar, de pronto que quites la mirada de Cristo, que quites la mirada del Calvario. ¿Sabes por qué? Cuando uno quita la mirada de Jesús, empieza a ver lo terrenal, empieza a ver las limitaciones, empieza a ver los problemas y las dificultades y quita los ojos de Jesús. Y el diablo lo que quiere es que nosotros dejemos de mirar a la cruz, dejemos de mirar a Cristo. No, hermano, tenés que mirar al Señor y el Señor no te va a defraudar. Gloria a Dios. Lo hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario. Él compró todo en la cruz del Calvario para que nosotros disfrutemos en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios, pastor. Así que antes de la lectura bíblica, quiero orar de nuevo en el nombre de Jesús. Señor amado, mira a aquel hombre que invirtió esfuerzo, sacrificio, cansancio, se negó, Señor, a descansar, a dormir, a estar con la familia, y mujeres que han hecho tantas cosas, Señor, para tener una familia, para tener un negocio quizás. Hay quienes han sido fieles a la empresa donde trabajaban y lo perdieron, hoy están sin trabajo, sin ingresos, limitados en la comida, en el vestido, en el calzado y en tantas otras cosas. Y lo más triste es que su alma está triste. Pero yo estoy creyendo, Señor, que el Dios de Job es el Dios que tiene la mano extendida en esta hora para tocar a aquel hombre quebrantado, a esa mujer quebrantada que sufre, que llora, que gime y que suplica y que no sabe qué hacer y cómo hacer para revertir esta situación tan adversa que le toca vivir. En el nombre de Jesús, Señor, que venga tu calma, que venga bonanza en medio de la tormenta. En el nombre de Jesús. Señor, hazlos mirar un horizonte nuevo. Señor, que no todo está perdido. Sí, Señor. En esta noche el Espíritu Santo Aleluya. puede hacer algo glorioso y maravilloso en tu corazón. Que tu corazón no esté abatido. Que tu Gloria a corazón Dios. No. Levántate en fe y confía en el Señor. Aleluya. En el Calvario, de donde vendrá tu socorro. Recuerda que Pedro, cuando Jesús va al mar y se encuentran en la tormenta, Pedro le dice: si eres el Señor, hace que yo también camine sobre el mar. Y ahí estaba el Señor, y Pedro caminó sobre las aguas. Fue el único hombre que caminó sobre las aguas, pero mientras él estaba enfocado en Jesús, no se hundió. Pero cuando él razonó y quitó los ojos de Jesús y vio las olas, vio la tempestad, ahí se empezó a hundir, porque quitó los ojos de Jesús. El diablo te va a querer desenfocar y que quites los ojos del Señor. Amén. ¿Sabes qué, amigo? Gloria a ti, Jesús. ¿De dónde vendrá tu socorro? El socorro viene del Señor. Aleluya. Señor, bendice a aquella familia que lo perdió todo. Amén. Bendice, Sí, Señor. Donde hay varias personas y que no saben cómo hacer para tener un desayuno, tener un almuerzo, una merienda y una cena. Hay quienes solo comen una sola comida por día. Y eso es muy triste, eso es muy doloroso. Y yo no hablo de teoría. Está hablando alguien que sabe lo que es comer salteado, que sabe lo que solamente es un almuerzo y no tener desayuno, no tener merienda y no tener cena. Y a veces comer un día sí y un día no. Porque yo nací en un lugar muy pobre,
en una familia pobre, y es más, a los 5 años me quedé sin padre con 7 hermanos. Sé lo que es la necesidad, sé lo que no tener para cubrirse, tener frío y no tener abrigo, tener hambre y no tener para comer. Sé lo que es eso. Te estoy hablando desde el conocimiento, no te estoy hablando teoría. Yo sé lo que es eso. Y de ahí me sacó Dios. Gloria a ti, Jesús. En Bendito tierra, Jesús. fui descalzo al colegio. Sé lo que es todo eso, el desamparo, el desamor, la tristeza, la amargura del alma, la impotencia. Lo sé todo, lo conozco todo. Pero Dios me sacó de ahí y me bendijo, y hoy puedo estar aquí parado firmemente. Gloria a ti, Jesús. Que Dios no es una historia linda. Aleluya. Dios no es un cuento bien narrado. Dios es real. Dios Amén. es verdadero. Amén. Dios es verdad para aquellos que creen y confían en Él, en el nombre del Señor. Amén. Padre, bendice, Señor, aquella familia que tiene cuentas y no puede pagar. Aquellos que se han embarcado en cosas que nunca pensaron que este año 2020 se despacharía con esta situación que nos toca vivir. Señor, que juntamente con las pruebas que están viviendo, tú les des la salida. Amén. No sé cómo, gloria a ti, Jesús. pero sí sé que tú lo puedes hacer. Sabemos que tú Amén. lo puedes hacer. Por eso, Señor, es nuestro anhelo, junto con la pastora Susana, el pastor Carlos y la pastora Liliana y los que interceden. Señor, es nuestro deseo que en esta noche la palabra, en el nombre poderoso de Cristo, la palabra pueda animar al que está desalentado. Que la palabra de Dios traiga consuelo a aquel que de pronto llora desesperadamente, angustiado y no sabe qué hacer. En el nombre de Jesús te aliento, papá, santo Jesús. te aliento, madre, que abraces a tus hijos, enséñales a orar, enséñales a confiar, enséñales a esperar en el Dios del cielo, de donde vendrá el socorro. Amén. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Yo lo creo que Dios lo puede hacer. Amén. Gloria a ti, Jesús. De Cristo Jesús. Quiero compartir una porción de la palabra de Dios que está en el capítulo 29 de Job. Quiero compartir esto porque es una bendición lo que Dios puede hacer con una persona. Amén. Gloria a ti, Jesús. Con esta palabra alentar a los cristianos, a los creyentes, a los hijos de Dios, a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque hay muchos que han perdido la fe, hermanos, por lo que les toca vivir, por lo que vivieron en todos estos meses, y los que están viviendo hoy han perdido la fe. Algunos han dejado de orar, algunos han dejado de leer la Biblia, algunos han dejado de cantar y de alabar al Señor. Han dejado muchas cosas que son del Señor por causa de las situaciones que les toca vivir. Dice el capítulo 29 en el versículo 1. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados? Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Job está diciendo: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Esto es tremendo lo que dice Job, porque acá él está diciendo, está recordando su tiempo de buena fe, su tiempo de buena bendición, su tiempo del buen pasar. Está hablando del tiempo cuando él sentía la comunión con Dios, los tiempos cuando él se deleitaba en las cosas de Dios, él veía la protección de Dios, él veía las bendiciones de Dios en los hijos, en la tierra, en el ganado, en sus criados,
en todo lo que él poseía, él veía la bendición de Dios. Pero acá está hablando ya en un tiempo pasado. ¿Quién me volviese como en los meses pasados? Quiere decir que ya no lo tenía. Y dice, como en los días en que Dios me guardaba. Y después dice, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Esto es algo tremendo porque él está ahora añorando ese pasado que ya no lo tiene, que ya no lo está viviendo, que ya no lo está disfrutando. Está hablando de cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara. Está hablando de las bendiciones. Él daba testimonio de que era un hijo de Dios, porque el hijo de Dios alumbra, testifica, muestra que Dios, por eso Jesús dijo que no se enciende una luz para ponerlo bajo de la mesa, sino que es para que alumbre a todos. Y el testimonio de ser un hijo de Dios alumbra. La gente que nos conocía a nosotros en nuestro pasado, cómo éramos, sin conocer a Dios, sin tener a Cristo en el corazón, sin conocer a la persona del Espíritu Santo, éramos de una manera, teníamos otro vocabulario, éramos incrédulos, éramos impíos, éramos hijos del diablo y éramos enemigos de la cruz de Cristo. Amén, así es, pastor. Cuando nos hemos convertido, Dios cambió nuestro corazón de piedra en corazón de carne, cambió nuestro vocabulario, cambió la fe, cambió la esperanza, cambió la familia, cambió el hogar, cambió todo nuestra situación. Él hacía resplandecer sobre Job su lámpara, sobre su cabeza, y en cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Hermanos, cuando nosotros vinimos a Cristo, recién empezamos a ver cosas que las teníamos ahí al frente y no las veíamos. Pero la palabra dice en San Juan 8:12 que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará más en tinieblas. Amén, gloria a Dios. Tendrá la luz de la vida. Amén. Cristo es la luz de la vida. Su palabra es lámpara a nuestros pies. Y Él hace que nosotros demos testimonio de que somos hijos de Dios. Porque Amén. muchos que nos conocemos saben y dicen, este no era un blasfemo, este no era alcohólico, este no fumaba, este no maldecía. Sí, lo éramos todo en el pasado, pero cuando venimos a Cristo hubo una transformación de vida. Y esto es lo importante, para poder testificar, tiene que haber una transformación, un nuevo nacimiento. Tiene que estar en nosotros el testimonio de Cristo, de tal manera que la gente, cuando te ve caminar, sabe que sos un creyente. En tu actitud, en tu proceder, en tu carácter, la gente sabe que sos un creyente, porque somos diferentes, porque la diferencia la hace Jesús, la diferencia la hace el Espíritu Santo, y gracias a Dios por ello. La Biblia dice en el versículo 4, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Qué tremendo lo que dice Job, porque él está diciendo como fui en los días de mi juventud. Está hablando en tiempo pasado, quiere decir que lo perdió, quiere decir que ya no lo tiene. Y está diciendo cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Está diciendo cuando la protección del Señor estaba sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis pertenencias, sobre todas mis cosas. Hermano, yo no sé quién eres, no sé dónde está, no sé cuál es tu situación, pero ¿sabes una cosa? Hoy Dios te dice, te extraño tu voz. Gloria a Dios. Extraño tu tiempo de privacidad conmigo, como cuando te convertiste y no veías la hora de que llegue el horario del culto, porque habías conocido algo nuevo que te trajo paz, que te trajo esperanza, que trajo amor a tu vida. Y de pronto tenías esas ansias, esas ganas de ir al encuentro con el Señor y orabas en privado y le cantabas a Dios y Dios te bautizó con el Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Señor.
hablabas en lenguas y cuántas cosas hacías y no veías la hora de tener amores con el Espíritu Santo. Dios en esta hora te dice, hijo mío, hija mía, te extraño tu voz, extraño ver tu quebrantamiento en mi presencia, extraño ver tu alma sedienta por el agua fresca del Espíritu, extraño tus cánticos, tu alabanza, tus palabras de gratitud, te extraño. Dios te está esperando que te vuelvas a Él. Extraña a Dios tu servicio, extraña a Dios cuando vos hacías la mímica para hablarle a otro, que no todo está perdido, que hay esperanza en Dios. Extraña a Dios ese tiempo cuando caminabas yendo hacia el que no conocía a Dios para hablarle que Dios lo amaba. Te extraña a Dios. Dios Aleluya. está esperando que vuelvas. Cuando Job está diciendo, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Esto está hablando de que los que habitamos al abrigo del Altísimo moramos bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos amén, gloria a Dios. Tenemos su bendición, tenemos su cuidado, tenemos su favor, estamos tranquilos, no estamos desesperados, ni afligidos, ni temerosos, porque Él nos da paz, nos da seguridad, es nuestro escudo, es nuestra defensa, es nuestra fuerza, es nuestra canción, es nuestro gozo para nuestra alma. Yo quiero alentarte en esta noche. Quiero que te vuelvas a Dios en el nombre del Señor. Dios te está esperando. Dios te espera que vuelvas. Dice el verso 5, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. O sea que él valoraba que el Dios Todopoderoso, el Omnipotente, estaba con él y sus hijos estaban alrededor de él, cuando Dios lo había bendecido, pero hoy no tenía nada. Hoy lo había perdido todo. Y está diciendo, cuando lavaba yo mis pasos con leche, la piedra me derramaba ríos de aceite. Está hablando, en aquellos tiempos dice que se usaba, que había personas que después de todo un trajín de un día de caminar, de estar cansados, con los pies hinchados, dice que la leche era como un refrigerio que suavizaba, le daba descanso y suavizaba la piel. Era como recobrar fuerzas y liberarse de ese cansancio. Y dice la palabra de Dios, y la piedra me derramaba ríos de aceite. La piedra sabemos que es, la roca es Cristo. Me derramaba aceite, es que cada día Dios derramaba unción fresca sobre la vida de Job. La unción traía sabiduría, la unción traía inteligencia, porque en aquellos días dice que Job era un hombre sabio, inteligente. Dice que los jóvenes dice que como que les daba vergüenza cuando él llegaba, lo esperaban en la plaza, los ancianos se ponían de pie y tapaban sus bocas porque fluía en él la bendición, la sabiduría, la inteligencia que Dios le había dado a Job. Y dice la palabra del Señor en el 7, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie, lo reverenciaban. ¿Por qué? Porque reconocían que era un hombre bendecido por Dios. Él daba testimonio de que Dios estaba con él. Y yo oro para que amén, gloria a Dios, a dar testimonio de que tú eres un hijo y una hija de Dios. Dios no avergüenza a sus hijos. Algo va a suceder, algo milagroso va a suceder. Gloria a Dios. En tu trabajo, en tus finanzas. Aleluya. Algo va a ocurrir. Gloria a Dios. Situaciones difíciles, complejas, que no le podrás atribuir a otra cosa que no sea
al poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. El verso 9 dice, los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. Vos fijate cómo habla la palabra de Dios, de la manera en que Dios lo había bendecido a Job, que los jóvenes, los ancianos, los príncipes lo reverenciaban y reconocían. Aleluya, gloria a Dios. Superior a ellos. Tremendo. Como dijo Daniel, porque en Daniel habitaba un espíritu superior. El espíritu superior es el Espíritu Santo. No hay espíritu mayor que el Espíritu Santo del Señor. Amén. Gloria a Dios. El que está obrando ahora mismo. Gloria a Dios, sí, Señor. El Espíritu Santo está obrando en personas que están atentas a la palabra. Gloria a Dios. Que hable, Dios habla. ¿Cómo habla Dios? A través de su palabra. Amén. Y Dios está hablando ahora. Y dice la palabra del Señor en el verso 10, la voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Aleluya. Aparecía Job. Qué tremendo. Y la voz de los demás se apagaba. Era como que la lengua se les quedaba pegada en el paladar. ¿Por qué? Porque no podían rebatir la palabra de sabiduría que emanaba de los labios. Amén. De un Gloria a Dios. Bendecido por Dios en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en el verso 11, los oídos que me oían me llamaban dichoso, feliz, bienaventurado eres Job. Así le decían la gente. Qué tremendo. Dice, y los ojos que me veían me daban testimonio. Esto es lo maravilloso, porque uno puede decir de uno ciertas cosas, pero lo bueno es que otros puedan testificar. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Jesús. La diferencia es la bendición de Dios, es la salud de Dios, es el vigor de Dios, es la paz de Dios. Amén. Esa es la diferencia. Gloria a Dios. Aleluya. No lo puede tener porque el mundo no conoce a Dios. Amén. El mundo no conoce al Espíritu Santo, entonces no lo pueden recibir. Esto es para los beneficios para los hijos y las hijas de Dios, que le creen a Dios y lo reciben y lo aceptan por fe en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Es el 12, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Vos fíjate, está hablando de el pobre que clamaba. Dice que él libraba al pobre. Está hablando de un hombre que hacía justicia. Un hombre que conocía el balance de lo que era bueno y de lo que era malo. Amén. Él ayudaba al pobre. Gloria y está hablando al huérfano que carecía de ayudador. Hermanos, de pronto alguien que no perdió a sus padres no sabe lo que es de pronto carecer de ayudador. Porque yo, por ejemplo, fui tomado por unos familiares como sirviente. Esa es la palabra correcta, aunque suene mal. Era sirviente de ellos, no tenía horarios para dormir, me levantaba muy temprano, si era invierno, si llovía, si había escarcha y él en tierra, tenía que ordeñar las vacas igual, tenía que cargar las botellas para llenarlas de leche y salir a venderlas, muchas cosas, y el huérfano está desamparado. Es una vida muy triste, aquel que no lo vivió no sabe de lo que habla. Entonces, te habla alguien que entiende lo que está diciendo Job, y al huérfano que carecía de ayudador, él lo libraba. Dice, la bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Amén. Al corazón de la viuda yo daba alegría. Pues fíjate que había personas que iban a perder la bendición y venía sobre Job. ¿Y Job qué hacía? Job era un canal de bendición. Acá se ve que Job no era egoísta,
Acá se Amén. ve que era un hombre que podía convertirse en un canal de bendición. Es Gloria a alguien Dios. que sabe administrar, que sabe canalizar las bendiciones de Dios, porque Dios está viendo en él alguien por quien puede fluir la bendición de Dios. No que se Amén. corta, Gloria a Dios. no que uno retiene las bendiciones, sino que hace que lo que Dios le dio lo comparta. Porque cuando uno da lo que Dios te dio, Dios te renueva continuamente. Es como el río, no es lo mismo el remanso que el río. En el río corre, fluye el agua, es agua Amén. continuamente. Gloria a Dios. Entonces lo que dice la palabra en el verso 13, la bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Vos fijate cómo Dios usaba la vida de este hombre, de tal manera que una viuda, hermanos, cuando muere su 50%, queda como apagada. La tristeza, la impotencia, amarga el alma. Y es un vacío tan grande que si no lo llena Dios, no lo llena nadie. Sin embargo, dice que él al corazón de la viuda le daba alegría. A lo Gloria a huérfano Dios. era su ayudador. Y mirá Gloria lo a que dice: Dios. me vestía de justicia y ella me cubría. Podemos leer ahí en Efesios 6:14 algo de la justicia de Dios. Y dice: como manto de diadema era mi rectitud. Ahora, de pronto, acá lo que vemos también es que el diablo es diablo. Entonces acá lo que vemos también que Job en un momento es como que piensa que él era por él lo que él era bueno y que él hacía lo que hacía, pero todo viene de Dios. La sabiduría, la inteligencia, un corazón generoso, dadivoso, no egoísta, viene de Dios. Eso en el Amén. ser humano. Y no creerse que uno es bueno porque uno es bueno. No, no hay bueno ni siquiera uno, dice la Biblia. Amén. Solo Dios. Aleluya. El verso 15 dice: yo era ojos al ciego y pies al cojo. Hermanos, era un hombre servicial, era un hombre ayudador, era un hombre que tenía misericordia, era compasivo, se ponía en el lugar del otro y podía ayudar, podía socorrer. Dice: yo era ojos al ciego. Qué tremendo, ¿no? Lo que hacía Job para Amén. bendecir. Gloria a Dios, pastor. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía la bendición de Dios, pero Así no era es. la compartía, hacía que fluyera a través de su vida. Y dice que era pies al cojo. Esto significaba que él dedicaba tiempo tanto al ciego como al cojo, al necesitado. Estaba ahí para ayudar. Dice: a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Él se interesaba por aquellas personas que tenían problemas, que tenían dificultades, que eran por ahí indefensos. Él estaba ahí, era un hombre tremendo como Dios lo bendecía Justo. para bendecir a otros. Nombre Y justo. dice la palabra, un hombre justo. Dice el verso 18, decía yo: en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Acá ya empezamos a ver que Job está creyendo que él puede hacer un montón de cosas. Entonces, a veces hay que ver, porque el diablo es tan sutil, que él no viene con pompa, con mucho ruido, él viene con guantes de seda. Y sobre todo cuando uno es bendecido y usado por Dios, está el diablo con un inflador y empieza y empieza a inflar. Y uno tiene que saber que si no fuera por el Señor yo no estaría vivo. Amén. Al menos yo, Gloria a Dios. al menos yo, porque yo tuve intentos de suicidio. Yo compré un arma para suicidarme, porque no le encontraba sentido a la vida antes de los 30 años. Una arma que estaba
eh, registrada en la primera de Olivos. Olivos es provincia de Buenos Aires, está a 6 cuadras de la Quinta Residencial. Yo vivía a 4 cuadras de la Quinta Residencial y compré esta arma en Constitución, la registré y la llevé allá. Y mi intención era un día pegarme un tiro y terminar con todo. Si yo hubiera hecho eso, me hubiera perdido para siempre y la muerte de Cristo hubiese sido en vano para mí. Pero Dios tuvo misericordia porque dice que Dios nos tiene en sus planes desde antes de la fundación. Aleluya, gloria a Dios, Pastor José. Así que alabo a Dios porque Él no permitió que eso ocurriera y que pueda estar hoy aquí. Pero yo tengo que dar gracias a Dios porque yo no sabía relacionarme con las personas. Era una persona muy tímida, era medio ermitaño, era bastante difícil, cerrado completamente. Pero cuando yo vine a Dios, vine a Cristo, me acuerdo, hoy mientras leía esto me acordaba, y yo tenía un guardarropas, un ropero se decía antes, los que venían con una puerta grande, con un espejo, y yo ahí anhelaba predicar la palabra de Dios. Pero yo al oír a otros pastores, estoy hablando de la década del 80, al oír a los pastores a predicar la palabra es cuando yo empecé a escuchar la palabra de Dios, y yo me miraba y decía, no, es imposible que yo pueda tomar un micrófono y poder hablar delante de las personas. Pero mi anhelo dentro mío era predicar a Cristo, era compartir a Cristo. Y yo decía, ¿cómo puedo hacer para ayudar? Gloria a Dios. Que me predicó a mí para que muchos conozcan lo que yo conocí. Y se ve que Dios miró el deseo de mi corazón, porque si era por mis condiciones, era imposible que lo haga. Sin embargo, estoy aquí hablando sin dudar, sin ningún temor, ningún problema para hablar de este Cristo que me salvó, que me sanó, que me libró, me restauró. Gloria a Dios, aleluya. Y hoy me da la oportunidad de compartir del amor de Dios. Estoy en el verso, ¿cuánto, pastor? Está en el verso, pastor, ya le digo. Dice el verso 14, me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto de diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo, a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los cornillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Gloria a Dios, qué tremendo. Y quebrantaba los cornillos del inicuo. Él era un defensor de aquellos, podríamos hasta decirle impíos, hijos del diablo, podríamos decirle matones, podría decirle, no sé qué calificativos le podemos poner, pero él iba ahí y defendía a aquel que era indefenso, y dice, y de sus dientes hacía soltar la presa. Esto es impresionante porque él podía libertar a alguien que estaba por ser devorado, destruido. Sin embargo, él estaba ahí. ¿Cómo? Hola. ¿qué nos pastor, lo escuchamos? Lo escuchamos, pastor. No, pensé que decías que no se escuchaba, pastor. No, bueno, el 17. Sí, el 18 dice, yo decía yo, en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días. Esto está, en vez de decir, como dice el libro de Santiago, si Dios quiere esto o aquello, o lo otro, o mañana, él estaba diciendo, Job está diciendo aquí, en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días, si Dios quiere. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas, gloria a Dios, el rocío. Mi honra
se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Gloria a Dios. Amén. Sabemos que la fortaleza viene del Señor. El Señor. Y el Señor es el que me renueva las fuerzas cada día. Gloria a Si no, Dios. por ahí ni me levanto de la cama. Pero Dios da nuevas fuerzas al cansado. Amén. Gloria a Dios. El verso 21 dice, me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Gloria a Dios. Lo Qué que tremendo. es tener, la Se sabiduría, enmudecían bajo la voz de Job. el consejo de Dios. Cuando uno abre la boca, por eso la Biblia dice que vendrán tiempos donde seremos llevados hasta presos delante de autoridades, de gobernantes y de reyes, pero no se preocupen. Dice, porque en aquella hora el Espíritu Santo les dará Aleluya. palabra Gloria a que Dios. no podrán rebatirla. Es Amén. palabra de sabiduría, palabra de inteligencia, palabra de unción, palabra de autoridad de Dios en el nombre poderoso de Cristo. Dice la palabra en el verso 23. 23. Me esperaban como la lluvia y abrían su boca como la lluvia tardía. Qué tremendo, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay algunos países y algunas provincias donde hay incendios. Por ejemplo, en nuestro país, en este momento, hay varios incendios y hay gente que está orando, pidiéndole a Dios misericordia y está esperando la lluvia, que venga la lluvia del cielo, porque parece que humanamente es imposible. Así es, pastor. Pero pedimos a Dios misericordia. Amén. Y dice la palabra del Señor en el verso 24, si me reía con ellos, no lo creían. Era tal el respeto, la reverencia que tenían ante ese hombre de Dios, ante ese hijo de Dios, que si lo veían que se reía, decían, no puede ser, se ríe también, ¿no? Eso era lo que sentían, y no abatían la luz de mi rostro. O sea, era tal, podríamos decir, la gloria, el testimonio, la bendición que Dios había puesto sobre Job, de tal manera que nadie se igualaba con él. Se notaba la diferencia. Gloria a Dios. Tener la bendición de Dios. Aleluya. Versículo 25. Calificaba yo el camino, gracias pastor, calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe. O sea, Dios lo exaltaba a Job. Él mostraba que era un hijo de Dios. Él mostraba que él había sido bendecido. Él mostraba que él le creía a Dios. Daba testimonio. Y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Gloria a Dios. Me pregunto, ¿cuántas personas, por lo que les toca vivir, han estado llorando? Han estado derramando lágrimas, quebrantados, llenos de impotencia, y quizás estabas diciendo, hasta Dios se olvidó de mí, pero con esta palabra yo te digo que Dios no se olvidó de ti. Amén. Que Dios está bien informado e interesado en revertir esta situación y cambiar toda tu amargura, toda tu tristeza. Gloria a Dios. Con todo lo que perdiste, Dios puede hacer que lo recuperes de una u otra manera. Quizás no. Aleluya. Pero Dios no te va a desamparar. Dios no te va a dejar Amén. ahí a que seas Gloria a Dios. Y termines derrotado. No, Dios nos llamó a conquistar, Dios nos llamó a triunfar para que vayamos de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Pero para eso tenemos que creer al Gloria Señor. a ti, Jesús, amado. En el nombre de Jesús. Señor amado, yo te pido que esta palabra no caiga en tierra árida y seca. Yo te pido, Señor, que esta palabra pueda germinar en aquel corazón quebrantado quizás. En el nombre poderoso de Jesús. Lastimado, que esta palabra sea regada
con el agua fresca del Espíritu Santo y pueda germinar. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, que Aleluya. mires ese corazón Gracias, Señor. y que acudas a su desesperación, a su llamado, a esa amargura de esa alma entristecida. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, mira a esa mamá, Señor, que cada día tiene que hacer malabarismos para poder sustentar, alimentar a sus hijos. Y no se sabe cómo, pero siempre las madres tienen esa habilidad de hacer que se multiplique la comida y de cualquier cosa que haya, poder cocinar algo y dar alimento a sus hijos. Señor, hace que ese padre salga y encuentre un trabajo, algo Gloria a ti, Jesús, que pueda traer el sustento, el pan que necesitan los hogares. En el nombre poderoso de Cristo, Señor, te ruego que esta palabra, Señor, fortalezca a aquel debilitado, que aquel que se había enfriado y que no estaba orando y que estaba quizás renegando de lo que le está pasando, poderoso de Jesucristo, que pueda volverse a Dios, que pueda volver a tener fe, que pueda volver a tener esperanza, Jesús, que vuelva a creerle a Dios para que pueda ver la benevolencia de Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Yo Señor. dejo esta palabra sembrada en los corazones de aquellos que la recibieron. Y yo sé, Señor, que va a dar frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, Lo creo Señor. Gloria a Dios. Lo creo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Yo recibo tu palabra, Señor. Sí, Señor. Yo acepto esta palabra. La necesito en mi vida. Gloria a tu nombre, santo Dios. En mi corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermosa palabra. Aleluya. Hermosa Gracias. palabra, Pastor José.